Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada de la entrevista con Kerem Bürsin, manteniendo el estilo y tono originales, y profundizando en cada uno de los temas abordados. Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí otra vez. Espero que estén listos para una conversación íntima, una charla de esas que nos hacen reflexionar, porque hoy tenemos un plato fuerte, algo que sé que muchos de ustedes estaban esperando, ***. Hoy nos vamos a sumergir en el universo de Kerem Bürsin, el talentosísimo actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus éxitos, de sus papeles más aclamados ni de su sonrisa que derrite glaciares, aunque seguramente algo de eso se nos escapará, no lo puedo evitar. No, hoy vamos a ir un poquito más profundo. Hoy vamos a hablar de errores. Sí, como lo oyen. De esos momentos en los que incluso las estrellas más brillantes se tropiezan. Porque al final del día, todos somos humanos, ¿verdad? Y equivocarse es parte del proceso. Es la forma en que crecemos, aprendemos y nos convertimos en la persona que estamos destinados a ser. Y Kerem Bürsin, como todos nosotros, ha tenido sus propios desafíos, sus propios momentos de duda y, por supuesto, sus propios errores. En una entrevista exclusiva, de esas que no se ven todos los días, Kerem se sincera sobre sus mayores errores, sobre las lecciones que ha aprendido a lo largo de su carrera y de su vida personal. Una conversación honesta y sin filtros que nos permite ver al hombre detrás del personaje, al ser humano que lucha, que aprende y que se levanta después de cada caída. Así que prepárense para un viaje fascinante, porque vamos a descubrir una faceta de Kerem Bürsin que quizás no conocían. Y quién sabe, quizás hasta nos sintamos identificados con algunas de sus experiencias. Porque al final, todos compartimos el mismo camino, el camino de la vida, con sus altibajos, sus alegrías y sus inevitables errores. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo del espectáculo, las entrevistas exclusivas y las historias inspiradoras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, déjenos sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas. Nos encanta leerlos y saber qué les parece nuestro trabajo. Ahora sí, sin más preámbulos, acompáñenme en esta entrevista exclusiva con Kerem Bürsin, donde se sincera sobre sus mayores errores al descubierto. Empecemos. Muy bien, empecemos. Esta entrevista fue realmente reveladora, y lo que me llamó mucho la atención fue la honestidad brutal de Kerem. No se guardó nada, fue súper abierto y vulnerable, algo que se agradece muchísimo. Hablamos mucho sobre sus inicios, sobre cómo era al principio de su carrera y sobre esas decisiones que, mirando hacia atrás, quizás no tomaría de la misma manera. Por ejemplo, me contaba que al principio, cuando estaba empezando en la actuación en Estados Unidos, se sentía un poco perdido. Tenía mucha ambición, muchas ganas de triunfar, pero quizás le faltaba un poco de dirección, un poco de estrategia. Y eso lo llevó a tomar algunos papeles que, en retrospectiva, no eran los más adecuados para él. No es que fueran malos papeles, simplemente no encajaban con su personalidad, con su estilo, con lo que él quería transmitir como actor. Profundizando en esta etapa, Kerem me confesó que la industria de Hollywood, con su implacable competitividad, lo abrumó al principio. Era un mar de caras y sueños, todos luchando por una oportunidad, recordó. La presión de encajar en ciertos estereotipos, de cumplir con las expectativas de los castings, lo llevó a aceptar roles que no resonaban con su autenticidad. Menciona que en su afán por ser visto y reconocido, se olvidó de la importancia de ser fiel a sí mismo. Hubo un personaje en particular, un estereotipo del chico malo americano, que me ofrecieron. Era un papel que muchos actores jóvenes habrían saltado a tomar, pero algo dentro de mí me decía que no era para mí. Aún así, la insistencia de mi agente, la promesa de visibilidad, me convencieron. Fue un error, admitió. El personaje resultó ser unidimensional, carente de profundidad, y Kerem sintió que no podía aportar nada significativo al papel. La experiencia le enseñó que es mejor esperar la oportunidad adecuada, el papel que te permite brillar con tu propia luz, en lugar de conformarse con algo que no te llena. Me contaba que a veces se dejaba llevar por la presión de conseguir trabajo, por el miedo a no tener éxito, y aceptaba proyectos que no le llenaban del todo. Y eso, obviamente, afectaba su desempeño. No podía dar lo mejor de sí mismo en papeles que no le apasionaban, que no le resonaban en lo más profundo de su ser. Y eso, al final, se notaba en la pantalla. Kerem enfatizó que la actuación, para él, es una forma de expresión artística, una manera de conectar con el público a través de las emociones y las historias. Cuando se siente desconectado de un personaje, cuando no puede encontrar una conexión genuina, su actuación se vuelve forzada y carente de vida. Es como tratar de tocar una melodía con un instrumento desafinado, explicó.
Esta lección lo llevó a ser mucho más selectivo con los proyectos que acepta, a buscar roles que lo desafíen, que lo inspiren y que le permitan crecer como actor. Uno de los errores que mencionó específicamente fue el de no confiar lo suficiente en su instinto. A veces sentía que algo no estaba bien con un proyecto que no era para él, pero se dejaba convencer por otras personas, por agentes, por directores, por productores. Y al final, terminaba arrepintiéndose. Aprendió a las malas que es fundamental escuchar su voz interior, confiar en su intuición y no dejarse llevar por las opiniones de los demás. Para ilustrar este punto, Kerem compartió una anécdota sobre un proyecto cinematográfico independiente que le ofrecieron al principio de su carrera. El guión le pareció prometedor, pero durante las primeras reuniones con el director, sintió que no compartían la misma visión creativa. Había algo en su enfoque que me hacía sentir incómodo. Sentía que quería moldearme a su imagen, en lugar de permitirme explorar el personaje a mi manera, recordó. A pesar de sus dudas, Kerem aceptó el papel, impulsado por la oportunidad de trabajar en una película con un director reconocido. Sin embargo, durante el rodaje sus sospechas se confirmaron. El director constantemente lo corregía, lo limitaba y lo obligaba a seguir una interpretación que no le convencía. La experiencia fue frustrante y desmoralizadora, y Kerem sintió que había traicionado su propio instinto. Aprendí que es mejor rechazar una oportunidad que comprometer tu integridad artística, concluyó. Otro tema que salió a relucir fue el de la arrogancia. Kerem reconoció que en sus primeros años tenía un poco de ego inflado. Se creía que lo sabía todo, que era el mejor, que no necesitaba consejos de nadie. Y eso, obviamente, le jugó en contra. Se cerró a aprender de los demás, a escuchar diferentes perspectivas, a recibir críticas constructivas. Y eso frenó su crecimiento como actor y como persona. Ahondando en este aspecto, Kerem admitió que su arrogancia era una máscara que ocultaba su inseguridad. Cuando eres joven y estás tratando de abrirte camino en un mundo tan competitivo, es fácil sentir que tienes que demostrar constantemente tu valía, explicó. El éxito temprano que experimentó en su carrera alimentó su ego y lo convenció de que era invencible. Sin embargo, esta actitud lo aisló de sus compañeros, de sus mentores y de las personas que podían haberlo ayudado a crecer. Me di cuenta de que la verdadera confianza viene de la humildad, de reconocer que siempre hay algo que aprender, reflexionó. Me contaba que fue un momento muy duro cuando se dio cuenta de esto. Fue como un balde de agua fría que lo despertó y lo hizo ver la realidad. Se dio cuenta de que la humildad es una virtud fundamental en cualquier ámbito de la vida, pero especialmente en el mundo del espectáculo, donde la competencia es feroz y donde es muy fácil perder el piso. Kerem relató que el punto de inflexión se produjo durante un taller de actuación al que asistió con otros actores jóvenes. Uno de los ejercicios consistía en recibir críticas constructivas de los demás participantes. Al principio, Kerem se mostró reacio a escuchar lo que sus compañeros tenían que decir, pero finalmente se armó de valor y abrió su mente. Fue doloroso escuchar algunas de las críticas, pero también fue increíblemente valioso. Me di cuenta de que había aspectos de mi actuación que podía mejorar y que estaba cegado por mi propio ego, admitió. A partir de ese momento, Kerem se propuso ser más humilde, más receptivo y más abierto a aprender de los demás. Empezó a buscar mentores, a escuchar los consejos de sus compañeros y a participar activamente en talleres y clases de actuación. Esta transformación lo ayudó a crecer como actor y como persona, y lo convirtió en el artista que es hoy. También hablamos de sus relaciones personales, tanto amorosas como de amistad. Y aquí también hubo errores, claro que sí. Kerem reconoció que a veces se dejaba llevar por la intensidad del momento, por la pasión, por la idealización, y no veía las cosas como realmente eran. Se involucraba en relaciones que no eran saludables, que no le aportaban nada bueno, y eso lo lastimaba mucho. En el terreno amoroso, Kerem confesó que su juventud y su inexperiencia lo llevaron a cometer errores comunes. Cuando eres joven, es fácil confundir la pasión con el amor verdadero. Te dejas llevar por la atracción física, por la emoción del momento, y no te tomas el tiempo para conocer realmente a la otra persona, explicó. Se involucró en relaciones intensas pero efímeras, basadas en la idealización y la fantasía, que inevitablemente terminaron en desilusión y dolor. Aprendí que el amor verdadero requiere tiempo, paciencia, honestidad y compromiso, reflexionó. También se dio cuenta de que es importante conocerse a uno mismo, saber qué se busca en una relación y no conformarse con menos de lo que uno merece. Aprendió a base de golpes que es fundamental conocerse a uno mismo, saber qué se busca en una relación, cuáles son los límites que no se deben cruzar. Y también aprendió que no se puede cambiar a nadie. Que cada persona es como es con sus virtudes y sus defectos, y que uno tiene que aceptar a los demás tal como son, o alejarse si la relación no es sana. En cuanto a sus amistades, Kerem reconoció que la fama y el éxito pueden complicar las relaciones. Es difícil saber quiénes son tus verdaderos amigos,
Quienes están contigo por interés y quienes te quieren por lo que eres, admitió. Experimentó traiciones, decepciones y falsas amistades, que lo hicieron desconfiar de las personas y cerrarse emocionalmente. Sin embargo, con el tiempo aprendió a discernir entre las personas genuinas y las que no lo son, y a rodearse de amigos leales y sinceros. Valoro mucho la amistad verdadera, porque es un apoyo fundamental en mi vida. Mis amigos son mi familia elegida, las personas con las que puedo ser yo mismo, sin máscaras ni pretensiones, afirmó. Otro error que mencionó fue el de no saber decir que no. Al principio de su carrera, le costaba muchísimo rechazar propuestas, por miedo a perder oportunidades, por miedo a decepcionar a los demás. Y eso lo llevó a sobrecargarse de trabajo, a estresarse, a descuidar su salud y su bienestar. Kerem explicó que su incapacidad para decir que no era una manifestación de su necesidad de complacer a los demás y de su miedo al rechazo. Quería ser el chico bueno, el que siempre está disponible, el que nunca decepciona a nadie. Pero al final me di cuenta de que estaba perjudicándome a mí mismo, admitió. El exceso de trabajo lo llevó al agotamiento físico y mental, a la falta de sueño, a la mala alimentación y al aislamiento social. Se sentía constantemente estresado, ansioso y de mal humor, y su rendimiento laboral se vio afectado. Aprendí que es importante poner límites, priorizar mi salud y mi bienestar, y decir que no cuando es necesario. No puedo complacer a todo el mundo y tampoco tengo que hacerlo. Mi prioridad soy yo mismo, reflexionó. Aprendió que es fundamental saber poner límites, priorizar el tiempo libre, el descanso, la familia, los amigos. Que no se puede estar siempre disponible para todo el mundo. Que uno tiene que cuidarse a sí mismo para poder dar lo mejor de sí en el trabajo y en las relaciones personales. Para ilustrar este punto, Kerem compartió una experiencia en la que aceptó protagonizar una serie de televisión sin tomarse el tiempo suficiente para descansar y recuperarse de un proyecto anterior. El rodaje fue extenuante, con jornadas de trabajo interminables y una presión constante para cumplir con las expectativas. Kerem se sentía cada vez más agotado, irritable y desmotivado. Su salud se resintió y empezó a sufrir de problemas de sueño, dolores de cabeza y ataques de ansiedad. Finalmente tuvo que pedir una baja médica y abandonar el proyecto. Fue una lección muy dura, pero necesaria. Aprendí que no puedo sacrificar mi salud por el trabajo, y que es importante escuchar a mi cuerpo y darle el descanso que necesita, concluyó. También hablamos sobre el impacto de la fama en su vida. Kerem reconoció que la fama puede ser muy adictiva, muy seductora, pero también muy peligrosa. Que es fácil perderse en el brillo y el glamour, olvidarse de lo que realmente importa, desconectarse de la realidad. Ahondando en este tema, Kerem describió la fama como una droga que te nubla el juicio y te hace perder la perspectiva. Es fácil dejarse llevar por los halagos, por la atención constante, por la sensación de poder y control. Te crees que eres invencible, que puedes hacer lo que quieras, que estás por encima de los demás, explicó. Sin embargo, esta euforia es efímera y puede tener consecuencias devastadoras. La fama puede aislarte de tus amigos y familiares, hacerte desconfiar de las personas, exponerte a la crítica constante y presionarte para mantener una imagen pública perfecta. Es importante tener los pies en la tierra, recordar de dónde vienes y mantenerte fiel a tus valores, reflexionó. Me contaba que ha visto a muchos colegas suyos caer en ese abismo, perderse en las drogas, en el alcohol, en los excesos. Y que él ha tratado de mantenerse alejado de todo eso, rodeándose de gente que lo quiere por quien es, no por lo que representa, y enfocándose en lo que realmente le apasiona, la actuación, el cine, la música, la escritura. Kerem enfatizó que su mayor fortaleza para resistir a las tentaciones de la fama ha sido su conexión con sus pasiones y su compromiso con su trabajo. Cuando estoy actuando, cuando estoy escribiendo, cuando estoy creando, me siento vivo, me siento realizado. Eso es lo que me impulsa a seguir adelante, no la fama ni el dinero, afirmó. También destacó la importancia de rodearse de personas que te quieren por lo que eres, no por lo que representas. Mis amigos y mi familia son mi ancla, las personas que me mantienen con los pies en la tierra y me recuerdan lo que realmente importa, concluyó. Otro tema que tocamos fue el de las redes sociales. Kerem reconoció que las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil para conectar con los fans, para promocionar el trabajo, para expresar las ideas. Pero también pueden ser una fuente de estrés, de ansiedad, de comparación, de críticas. Kerem explicó que al principio se sentía presionado para mantener una imagen perfecta en las redes sociales, para publicar contenido atractivo y para interactuar constantemente con sus fans. Era como tener un trabajo a tiempo completo, pero sin paga. Sentía que tenía que estar siempre conectado, siempre disponible, siempre sonriendo, admitió. Esta presión lo llevó a compararse con otros actores, a preocuparse por el número de likes y seguidores, y a sentirse ansioso y estresado. Me di cuenta de que las redes sociales pueden ser una herramienta muy útil, pero también pueden ser muy tóxicas si no las usas con moderación y responsabilidad, reflexionó.
Me contaba que al principio se dejaba afectar mucho por los comentarios negativos, por los insultos, por las críticas destructivas. Y que eso lo hacía sentir muy mal. Pero con el tiempo aprendió a relativizar, a no tomarse las cosas tan personales, a enfocarse en los comentarios positivos y a ignorar el resto. Kerem reveló que al principio le costaba mucho lidiar con los comentarios negativos y los insultos que recibía en las redes sociales. Me sentía atacado, vulnerable, expuesto. Me preguntaba qué había hecho mal, porque la gente me odiaba, explicó. Sin embargo, con el tiempo aprendió a relativizar y a no tomarse las cosas tan personales. Me di cuenta de que las personas que te insultan en las redes sociales suelen ser personas infelices, frustradas y con problemas propios. No vale la pena prestarles atención, reflexionó. También aprendió a enfocarse en los comentarios positivos y a agradecer el apoyo y el cariño de sus fans. Sus mensajes de aliento y sus palabras de admiración son mi mayor motivación para seguir adelante, afirmó. También hablamos sobre la importancia de la salud mental. Kerem reconoció que la salud mental es tan importante como la salud física, y que es fundamental cuidarla, prestarle atención, buscar ayuda si es necesario. Me contaba